Gloria al Señor. Vamos entonces en esta mañana a meternos en la palabra del Señor. Y de seguro que si usted le pone atención, usted va a salir bendecido. No se trata del expositor ni de su unción, sino de la atención que usted ponga en su corazón. Le hemos dado por título a la prédica de hoy: Hijo mío, no consientas ir con los pecadores. Hijo mío, no consientas ir con los pecadores. Y este título lo saqué de Proverbios capítulo 1. Pero vamos a arrancar en esta mañana con Proverbios capítulo 5, que empieza haciéndonos una pregunta, que empieza diciéndonos que todos nuestros caminos están delante del Señor, y también termina diciéndonos cuáles son las consecuencias de aquellas personas que escuchan el consejo divino, pero que no lo ponen en práctica, que juegan con él, que lo debilitan cuando llega a su corazón, y cada que nosotros desobedecemos, entonces eso trae consecuencias a nuestra vida. Los versículos que vamos a leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 5, son versículos que yo me he aprendido de memoria y que me han ayudado a mantenerme alineado con la voluntad de Dios, y me han ayudado a temer el nombre del Señor. Yo ya no quiero consecuencias en mi vida, y más consecuencias por el pecado. Hay consecuencias que el pecado deja, que jamás, mi hermano querido, vamos a terminar de recordar con lágrimas las consecuencias de nuestro pecado. Hay una catástrofe, hay un caos total cuando usted no le pone atención al consejo de Dios. Así que arranquemos en esta mañana con Proverbios capítulo 5, versículos del 20 al 25. Y mire cómo arranca la escritura haciéndonos una tremenda pregunta. Haciéndole tal vez la pregunta a un hombre necio de corazón, que no tiene la ciencia de considerar cómo está andando y cómo está caminando. Le está hablando y le está preguntando a un hombre o a una mujer que quieren coquetear con el pecado, quieren ser necios, quieren ser insensatos en el corazón. Vamos a leerlo a la voz de tres. 1, 2 y 3. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá y errará por lo inmenso de su locura. Versículo 24. ¿No hay? Ok, bendito sea Dios. Errará por lo inmenso de su locura. Cuando usted lee el libro de Proverbios, se va a encontrar con una sabiduría que viene del cielo. El libro de Proverbios está dividido en 4 o en 5 secciones. La primera sección empieza en el capítulo 1 y va hasta el capítulo 9. En esos 9 capítulos usted va a encontrar 2 frases que son comunes y que se repiten mucho en estos capítulos, y es la palabra hijo o hijos míos. Este primer proverbio fue escrito por el rey Salomón. Salomón tuvo que haber tenido demasiados hijos. La semana pasada aprendimos que Salomón tuvo 700 esposas reinas y que tuvo 300 concubinas. Había razón suficiente en el corazón de Salomón para poderle hablar a sus hijos. Y en esta mañana vamos a descubrir un poco el corazón de Salomón como padre, como un padre dedicado y preocupado en la crianza de sus hijos, esperando que sus hijos no fueran a traer dolor a su corazón. Pero ese primer capítulo del libro de Proverbios parece ser que estaba señalando a uno de sus hijos, conocido como Roboam. Este rey, hijo de Salomón, estuvo reinando después de que Salomón reinó
Y este hombre, hijo de Salomón, no fue un gran hijo. Fue un hijo desobediente a su padre. Fue un hombre que no escuchó a su padre Salomón en su sabiduría y en su entendimiento y terminó tomando malas decisiones. Este hombre, este rey, hijo de Salomón, tuvo la oportunidad en Salomón de escuchar su sabiduría. Tuvo la oportunidad de ser bendecido por sus riquezas y por su prosperidad. Más sin embargo, tomó un camino diferente. Al tomar un camino diferente al consejo de su padre, al consejo de su madre, entonces tuvo consecuencias en su reinado. Y estoy aquí para recordarle eso, mi hermano querido. ¿Cuántas personas dependen de usted? Si usted es padre, le estoy hablando a usted. Si usted es el líder de una compañía, le estoy hablando a usted. Hay personas que están mirando su comportamiento, están mirando sus decisiones y están aprendiendo de usted. Nuestros hijos tienen la capacidad de aprender de nosotros viendo nuestro comportamiento. Hay hijos que son muy débiles porque tienen padres débiles. Hay hijos que no se sujetan a la autoridad de Dios porque esos padres no se sujetan a la autoridad de Dios. Salomón insistió en el corazón de este hijo, Roboam. Y cuando insistió, quería ver que su hijo triunfara y saliera adelante. Salomón estaba convencido de que si este hijo lo escuchaba a él, entonces los caminos de su reinado iban a ser exitosos. Pero no fue así. Mi hermano querido, me encanta el corazón, y ahorita lo vamos a descubrir, de Salomón como padre. Porque algo que tenía Salomón como padre es que esa frase, hijo mío o hijos míos, habla mucho del cariño de un padre, habla mucho de la comprensión de un padre y habla mucho del diálogo que tiene un padre con sus hijos. Salomón no era cualquier padre, era un padre que buscaba primero tener una relación de vida con sus hijos, tener una relación de cariño, de diálogo, de un comportamiento genuino, de cuidado, de atención, de preocupación por sus hijos para luego darle mandamientos. Y ese sería el primer punto de esta mañana. La enseñanza se antepone a las órdenes. La enseñanza se antepone a las órdenes. ¿Qué actitud tiene usted cuando le quiere enseñar algo a sus hijos? ¿Es usted de esos padres que grita? ¿Es usted de esos padres que pierde la paciencia rápidamente? ¿Es usted de esos padres que ya no le importan sus hijos porque ya los vio fracasados o porque creen que en ellos ya no hay esperanza? Salomón no era así. Salomón no tiraba a sus hijos por la borda. Salomón tenía la esperanza de que sus hijos, a través de la enseñanza y el consejo del cielo, sus hijos fueran diferentes. ¿De qué sirve una enseñanza de un padre con una mala actitud? ¿De qué sirve una enseñanza si no hay una buena relación con nuestros hijos? Está demostrado que el corazón de nuestros hijos tiende a escuchar más la voz de sus padres y la voz de Dios cuando esos hijos tienen una buena relación con su padre. ¿Es usted de esos padres que le pasa la mano por encima a sus hijos? Los acaricia, los besa, les da ánimo, les manda un mensaje de vez en cuando diciéndoles, perdóname, te perdono, diciéndoles, hijo, para adelante, el mundo no te va a vencer, Cristo está contigo. Mi hermano querido, ¿aprendemos nosotros a ver a nuestros hijos como una carga? Hay padres que ven a los hijos como una carga y cuando los ven ya pierden el diálogo con ellos. Ya no quieren ni siquiera ayudarlos, ni siquiera quieren animarlos a salir adelante. Y para que podamos entender esta parte que quiero enseñarles, quiero que vayan conmigo al libro de Proverbios y nos vamos a quedar allí. En el capítulo 1 vamos a ver cómo Salomón decide hablarle al corazón de sus hijos. Permita a Dios que en esta mañana usted pueda escuchar esta palabra y usted pueda desde hoy tener una mejor relación con sus hijos,
una relación de vida. No consientas ir con los pecadores. Salomón se refiere a su hijo y le da un tremendo consejo. Hijo, no vayas por caminos de pecadores. Y vamos a ver cómo el consejo de Salomón tiene que ver también con la esposa de Salomón. Y es que la estructura que Dios ha creado, padre y madre, los ha colocado con sabiduría en el corazón de un hijo para que ellos puedan producir vida en el corazón del muchacho. Es un trabajo balanceado. No es un trabajo donde él le dice a ella, vaya de órdenes, vaya de instrucciones, mientras que yo me mato trabajando por los hijos. No. La Biblia nos habla que hay un trabajo en equipo de papá y mamá, dando dirección y dando instrucciones de vida al corazón del muchacho. Hay hijos por allí donde se nota la ausencia de su padre y se nota la ausencia de su madre en instrucción y en dirección. Y déjeme decirle, es porque hemos violado el diseño de Dios. Dios ha querido que papá y mamá estén juntos en la crianza de los hijos. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Y mire cómo empieza Salomón, de una forma muy sabia, hablando del corazón de su hijo Roboam. Y lo primero que le dice es esto: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y antes de pasar al versículo, Salomón dice por qué. Salomón se anima tanto que Salomón lo primero que dice: hey, hijo, no olvides la instrucción de un padre. La instrucción de un padre tiene que ver con la sabiduría que él transmite a su hijo, con enseñanzas que transmite a su hijo, con inteligencia de abrirle el panorama al temor de Dios al corazón de su hijo. Salomón empieza diciendo: hijo, no te olvides de la instrucción de tu padre. Cuando tu padre se para frente a ti, y hoy le estoy hablando al corazón del muchacho, colócale atención a tu padre, porque tu padre está hablando con sabiduría y con entendimiento. Trae instrucciones de vida para ti. Pero Salomón, guiado por el Espíritu Santo, no pone solamente al padre en un lugar a manera de instrucción, sino que también dice: y no desprecies la dirección de tu madre. Esa palabra dirección viene de la palabra Torah, mandamiento, leyes. ¿Qué quiere decir? Que el papá da instrucciones y la mamá vigila que las instrucciones, que los mandamientos que el papá haya dado se cumplan en la casa. La palabra madre viene de un hebreo muy especial que significa lazo. ¿Qué quiere decir eso? La madre es la encargada de unir la familia. Cuando los hijos se levantan contra el padre, cuando los hijos se levantan en discordia en la casa, la madre no coloca un leño más de fuego. La madre lanza su lazo de amor, ocupa el diseño de Dios en su casa y le dice al hijo: hijo, vaya y hable con su papá, vaya perdone a su papá, vaya busque diálogo con su papá, porque ella es la que enlaza la familia. Él da instrucciones y ella vigila que las instrucciones se cumplan en la casa. Esto es algo maravilloso, que solamente viene de Dios. Dice: oye, hijo mío, le dice Salomón a su hijo, las instrucciones de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Pero por qué? ¿A quién le conviene recibir instrucción y dirección? Le conviene al hijo. Le conviene al hijo, familia, porque dice la palabra que si el hijo recibe la dirección y recibe la instrucción, entonces él podrá con valentía y con dominio propio no caer en las tentaciones de este mundo. Será librado de grandes problemas. Mire lo que dice el versículo 9. Si el hijo recibe la instrucción y la dirección de su madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza
y collares, ¿a dónde? A tu cuello. ¡Qué lujo tener un hijo que al recibir la instrucción y la dirección le responde al mundo y a las tentaciones de una forma negativa! Dice la Biblia, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. ¿Te ha encontrado usted con hijos sabios? Con hijos sabios que no avergüenzan a sus padres, con hijos que odian mentir, con hijos que odian engañar, con hijos que odian estar en pequeños grupos de maldad. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, porque nuestros hijos están expuestos a la presión de este mundo, a pequeños grupos que los invitan a la tentación. Pero cuando la Biblia nos afirma a nosotros que el padre cumple la tarea, entonces el hijo recibe la dirección y la instrucción, y al recibirla tiene entonces un grado de honor. Es loable ese muchacho, es aplaudible, es un gusto conversar con él, que aunque sea muy tierno en su edad, su silencio dice mucho, sus decisiones dicen mucho, sabe hacia dónde está yendo esa persona, ese hijo. Es interesante, mi hermano, hablar de este tema en el día de hoy, porque la Biblia dice que en los postreros días los padres volverán su corazón hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Gloria a Dios, porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y Dios lo está haciendo en este tiempo. Como nunca hay familias que se están uniendo por el poder del Espíritu, pidiéndose perdón. Como nunca hay hijos que están regresando al seno del corazón de sus padres diciendo, me equivoqué papá, me equivoqué mamá. Hay misericordia para ellos y hay gracia, hay perdón para ellos cuando ellos se arrepienten de todo corazón. Pero ¿cuál es el problema que tenemos los padres? La ausencia de tiempo. Hoy en día nos quejamos diciendo, pastor, no hay tiempo para criar hijos. ¿No se han dado cuenta que las noticias que hoy se escuchan es que cada vez el mundo crece menos? Hay países donde ya no hay casi nacimientos porque ya nadie quiere ser papá. Mucha responsabilidad. El mundo va hacia un caos, muchos problemas. Hermanos, la Biblia dice, bienaventurado el papá o la mamá que llenó su casa de ellos. Cuando tenemos hijos bajo la dirección de Dios, Dios bendice nuestra vida. Dios es nuestro proveedor. Hay veces nos quejamos del tiempo. Y cuando nos quejamos del tiempo, estamos diciendo que Dios se equivocó con 24 horas que nos dio. Y eso es falso. Cuando Dios nos dio 24 horas, Dios estaba seguro que en esas 24 horas nosotros íbamos a tener tiempo para nuestros hijos. ¿Cuál es el problema del tiempo? El egoísmo. Porque pensamos en nosotros mismos. ¿Es usted un padre egoísta? Está pensando en usted mismo. Y tal vez egoísta es ser una persona que simplemente está diciendo, es que respondo por la casa, es que estoy respondiendo por ustedes. Hermanos, ¿de qué sirve tener una casa llena si papá no está? ¿De qué sirve tener una nevera llena si mamá no cumple el rol de dar la dirección correcta dentro de la casa? De nada sirve, mis hermanos. La Biblia nos está advirtiendo que tenemos que tener tiempo para nuestros hijos y tiempo de valor, tiempo especial, donde le preguntemos cómo estás, qué tienes, cómo te sientes, cómo te está yendo en el colegio. ¿Qué tipo de padre es usted? Me encanta porque Dios decide utilizar a papá y a mamá. Pero ¿cuál es el resultado? Porque me gustaría hablar del resultado. De aquellos hijos que deciden escuchar las instrucciones, que deciden ser sabios en el corazón. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Usted no ha notado que aunque el mundo esté en caos, no quisiéramos como morirnos. Quisiéramos cumplir nuestras metas. Quisiéramos ver a nuestros nietos crecer. Quisiéramos muchas cosas, a pesar de lo duro que es el mundo. Pues tengo algo que decirte. Si quieres vivir como hijo muchos años, aquí está la respuesta. Mira lo que dice el libro de Proverbios a los hijos que reciben la dirección y reciben la instrucción de sus padres. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Hijo mío,
y tu corazón guarde mis mandamientos. Versículo 2, mire la recompensa, porque largura de días y años de vida y paz que aumentarán. ¿Usted tiene algún hijo sufriendo de ansiedad en su corazón? Mire la clave para el muchacho de hoy y para el hijo de hoy. Guarda sus mandamientos. Si los guardan, entonces hay largura de días y paz que aumentará. Pero mire lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Nunca te aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Instrucciones de vida, promesas de Dios para el corazón que decide obedecer. Pero permítame en esta mañana entrar en el corazón de Salomón un poco. Salomón era un hombre que daba instrucciones de vida al corazón del muchacho. Y la primera instrucción la encontramos en el título. Hijo mío, no vayas por camino de pecadores. Le ha enseñado usted, escúchelo bien, a su hijo, ¿cuáles son los caminos de los pecadores? Porque una cosa es que usted tome la Biblia, que venimos reemplazándola hace mucho tiempo por nuestro propio consejo, y usted le diga a su hijo cómo caminan los pecadores. Una cosa es que usted tome la Biblia y le diga cuáles son los 10 mandamientos. Y otra cosa es que usted critique el caminar de una persona. Y eso no lo quiere Dios. Dios quiere que usted le enseñe a sus hijos cómo caminan los pecadores, pero desde el punto de vista de Dios, no desde su propio punto de vista, porque usted también es un pecador como lo soy yo. Pero cuando usted toma la palabra de Dios y se la enseña a los hijos, sus hijos con todo discernimiento logran diferenciar entre el bien y el mal. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu casa? ¿Le repites versículos bíblicos a tus hijos? ¿Le ayudas a memorizar la palabra de Dios? ¿Tienes alguna competencia bíblica para que ellos se animen y aprendan la palabra del Señor? Nosotros en la casa hemos iniciado una nueva estrategia. Una nueva. Y le hemos dicho a nuestros nietos, van a repetir la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, y les vamos a regalar dinero para que ahorren. Ay, qué velos pidiendo plata. Abuelo, money. Nietos, mandamientos. ¿Qué estrategias utilizas? Porque mira lo que Salomón empieza diciéndole a su hijo. Proverbios capítulo 1, versículos del 10 al 14. Y le empieza diciendo algo maravilloso. Léelo conmigo. Proverbios capítulo 1, versículo del 10 al 14. Salomón le da una primera instrucción de vida al corazón del muchacho. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, te dice, no consientas. Le está diciendo Salomón a su hijo, ni siquiera des el primer paso. Le está diciendo Salomón a su hijo, hey, en el camino vas a encontrar gente mala. ¿Sabe algo que me preocupa, familia? Que hay veces estamos criando hijos tan inocentes, como si se estuvieran criando en la Lalandia, como dice una amiga mía por allí. Su hijo no puede ser tan inocente al pecado. Y su hijo no puede ser tan inocente a las consecuencias del pecado. Y su hijo no puede ser tan inocente a cómo se comporta el vecino. O qué tal un hermano suyo. O qué tal un familiar suyo. Le abre los ojos a su hijo. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, está hablando de todos los pecadores. No consientas. No des el primer paso, dice Salomón. Versículo siguiente. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Mira el consejo del impío. Mira el consejo del malo. Acechemos sin motivo al inocente. Siga conmigo. 12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. 13. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. 14. Echa tu suerte entre nosotros
tengamos todos ¿qué? Una sola bolsa. ¿No tiene usted o no se imagina usted que a sus hijos los están asediando? ¿No se imagina usted que en la escuela, que en la universidad y que en el trabajo a sus hijos lo están acechando? Eso se lo imaginaba Salomón. Salomón decía, no consientas porque los pecadores te van a abordar y te van a invitar a hacer lo malo. No lo hagas, detente. Instrucciones de vida. Tentaciones. Las tentaciones están a la orden del día en el corazón del muchacho. Como nunca nuestros muchachos quisieran ser independientes. Como nunca nuestros muchachos, y eso en el extremo es malo, y de una parte puede ser buena. Cuando les enseñamos a ser independientes y a no depender de nosotros, pero a hacer las cosas correctas, eso es maravilloso. Pero cuando se quieren independizar de Dios, eso es desastroso. Desastroso. Pero como nunca, hay algo que está visitando el corazón de nuestros muchachos. ¿Y sabe qué es? La codicia. Easy money. A nuestros muchachos hoy en día, a pocos les gusta pagar un precio por el dinero. Pocos quieren sacrificarse por el dinero. Quieren algo fácil y quieren algo sencillo. ¿Dónde está papá y dónde está mamá para enseñarle al corazón de ese muchacho que el easy money no existe, que hay que pagar un precio, que los que pagaron un precio por el easy money hoy están detrás de las rejas? ¿Están ustedes pendientes de sus hijos? ¿Están ustedes enseñándole a sus hijos los caminos de los pecadores? La codicia se está metiendo en el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos quieren más haciendo menos. Nuestros hijos hoy quieren más trabajando menos. Y tenemos que recordarles, mis hermanos, que para ellos hay instrucciones de vida. Que se ganarán el pan de todos los días con el sudor de la frente. Que la tentación que venga al corazón del muchacho lo va a destruir si aceptan la tentación. Que la tentación los va a llevar a un caos total si aceptan caer en tentación. Pero hay una segunda instrucción que Salomón también le da al corazón del muchacho. Le dice, primero, no vayas, no te metas con los pecadores porque te pueden engañar. Hay influencias que dañan el corazón de nuestros muchachos. ¿Usted las conoce? Yo me crié en un hogar donde mis padres no eran creyentes, pero tuve un padre que vivía pendiente de nosotros. Un padre y una madre que revisaba nuestras maletas de estudio, nuestros cuadernos que copiábamos allí y vivían atentos de nuestro corazón. Hoy por hoy puedo decir que soy una persona hecha para servir al Señor y todo empezó en el corazón de mis padres. ¿Dónde están tus hijos hoy? ¿Qué precio están pagando? ¿El precio del descuido? ¿El precio de trabajar mucho? ¿El precio de salir mucho a vacaciones y poca dirección y poca instrucción? Mire lo que nos dice la segunda instrucción que le da Salomón a su hijo. Vaya a Proverbios capítulo 1, versículos del 15 al 19. Proverbios capítulo 1, del 15 al 19. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie, ¿de dónde? De sus veredas. Mire lo que hace Salomón. Hijo mío, apártate de las malas influencias. Es que tenemos hay veces hijos tercos. Hijos que primero necesitan probar para luego creer. Pero es que no es así. La Biblia nos dice a nosotros que no podemos pensar así y que nuestros hijos no pueden pensar así. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Versículo 16. Porque sus pies, y mire lo que hace el tentador, mire lo que hacen los pecadores, porque sus pies corren hacia el mal
y van presurosos a derramar sangre. Verso 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. 18. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas, ¿qué? Ponen lazo. Versículo 19. Y mire lo que les decía ahorita. Tales son las sendas de todo el que es dado. ¿A qué? La cual quita la vida de sus poseedores. Y déjame el versículo allí. Mire lo que hoy está detrás del corazón de nuestros muchachos. Papá, yo voy a ser mejor que usted. Eso está muy bueno, pero ¿a qué costo? ¿A pararse por encima de los demás con orgullo y con soberbia? ¿Has analizado si tu hijo tiene codicia, que es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Acabamos de leer las sendas, la cual quita la vida de sus poseedores. Allí encontramos el problema. ¿Qué aman sus hijos? Es que la codicia no solamente es al dinero o hacia tener propiedades. También nuestros hijos pueden desear ser como los famosos de este mundo. Se quieren parecer a ellos, codician ser como ellos. ¿Le has enseñado a tu hijo a vestirse de Cristo? ¿Le has enseñado a tu hijo a amar a Dios por encima de todas las cosas? ¿Le has enseñado que su superhéroe se llama Jesucristo? Instrucciones de vida. Mira lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 27. Proverbios, hablando de la codicia. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. ¿Le has enseñado a tu hijo que el que ama la codicia, el que ama tener más, alborota su casa? ¿Has visto hombres que detrás de negocios se alejan de su casa? ¿Has visto hombres y mujeres que detrás de la codicia alborotan su casa, metiéndose en deudas y compromisos, y cada vez es menos tiempo para la casa y más para sus compromisos? Está diciéndonos la Biblia, el hombre codicioso alborota su casa, la desestabiliza, la divide, no echa raíces, no tiene una familia con bases firmes. ¿Por qué? Por la codicia. Por la codicia. ¿Qué enseñó Jesús de la codicia? Y esto me llama la atención. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 12, versículo 15. Jesús dijo, la vida del hombre no está en lo que posee. ¿Cuántos nos sentimos seguros con lo que tenemos? ¿Cuántos vivimos esclavos de una aplicación mirando que la cuenta del banco no haya descendido? ¿Cuántos vivimos esclavos de esas aplicaciones donde miramos, ay, lo que nos falta? Cuando la Biblia nos dice a nosotros, no se afanen, sean trabajadores, sean gente echadas para adelante, sean laboriosos, pero no se afanen, yo les proveeré, yo les daré. Y mire lo que dice Jesús acerca de la codicia. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Mire lo que está diciendo Jesús, de toda avaricia. Y me encanta lo que dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¡Wow! Esto no pudo salir de la sabiduría de Jesús. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿en qué consiste la vida del hombre? Se lo voy a decir, en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? El que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. El dinero no nos puede dar seguridad, ni el trabajo nos puede dar seguridad. Nuestros ahorros no nos pueden dar seguridad. Lo único que nos puede dar seguridad es estar en Cristo Jesús, revestidos de Cristo, con apropiarnos de sus promesas. La vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. ¡Wow! ¿Cómo nos desmantela Jesús? ¿Cómo nos quita esa ceguera? Y nosotros pensando que ahorrando más, que no tiene nada de malo. Nosotros pensando que trabajando más, que no tiene nada de malo.
Lo malo está es cuando Dios no es el centro y cuando nos olvidamos del Señor y cuando eso nos aleja de Dios. Hermanos, caemos en tentación y lazo. Y miren cómo el libro de Timoteo, Pablo aconsejando a Timoteo, nos habla un poco más claro de lo que es la codicia. Primero encontramos a Jesús que nos dice, hey, la vida del hombre no está en lo que tiene, sino en hacer la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 8 al 10. Por favor, me encanta esto. Porque aquí desarrollamos alegría en el corazón y contentamiento. Le pregunto, ¿está usted contento con lo que tiene? ¿O le da por mirar al vecino que tiene un poco más y usted dice, pero ¿por qué no tengo eso? Sabe que le he venido comentando que en mi corazón pasa algo extraño. Yo tengo un Toyotica Corolla del 2011 y estoy enamorado de él. Yo lo miro al frente y no tengo una pantalla digital, una mano de botoncitos que muchos ni sirven, pero la sencillez de ese carro me ha atrapado y cuando lo limpio me deleito en él. Y ya me ha quitado el hecho de mirar hacia otro lado. Me ha quitado el hecho de contemplar otras cosas. Y se ha aplicado este versículo en mi corazón. Contento con lo que tengo. Contento, contento, alegre. Y yo lo invito, mi hermano, a que no abra la ventana de la codicia. A que no mire hacia afuera, sino que mire hacia adentro. Y cuando usted mira hacia adentro, le permite a Dios hacer una obra allí mismo. Y usted no entra en afán, sino que usted va tranquilo. Y al mismo tiempo crea espacios para que Dios lo bendiga. Mire lo que dice la Biblia. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Gloria a Dios, siga conmigo el 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Familia, usted está leyendo bien ese versículo, porque el primero que leímos era como mantequillita, pero el segundo es como una piedra. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿No hemos caído en deudas cuando nos hemos querido enriquecer? ¿No hemos perdido a hermanos en la fe tomando dinero prestado y no hemos pagado? ¿No hemos perdido hermanos familiares que hoy no nos hablamos con ellos porque no les hemos pagado o no nos han pagado? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero mire lo que dice el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, que es lo más peligroso, y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. La codicia me hace abandonar la fe. Al abandonar la fe, entonces le estoy dando la bienvenida a todos los dolores. Pero ¿sabía usted que hay un antídoto para la codicia? Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Contentos con lo que tenemos, agradecidos con Dios. ¿Usted ha experimentado eso en las mañanas? Y usted se levanta y dice, Señor, gracias. Gracias por esa almohada, por ese colchón. Gracias por esa casa. Gracias porque miro para la derecha y veo tu misericordia y tu fidelidad. Muchos ven un espacio vacío, pero no es así. Ese espacio vacío lo ha ocupado Dios, sino que usted no lo ha querido ver y usted no lo ha querido reconocer. Mire lo que dice Hebreos dándonos un antídoto para la codicia. 1, 2 y 3. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué promesa tan grande? Contentos con lo que tenemos, ¿cuándo? Hoy. Porque Él ha dicho, y me encanta esa palabra, Él lo afirmó. Él no miente, Él es Dios.
Y hay cosas que Dios no puede hacer. Y dentro de las cosas que no puede hacer es mentirnos a nosotros. En Él no hay maldad y no hay oscuridad. Él ni siquiera es tentado a lo malo. No te dejaré y no te desampararé. ¿Usted sabe qué pasa con un hombre que descansa en las promesas de Dios? Que confía en Dios. Se come este versículo, lo pone en el corazón, camina y Dios abre puertas donde nadie las puede cerrar y cierra aquellas que nadie puede abrir. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Mire lo que el Salmo 119, versículo 36, nos dice cómo debemos de orar cuando sentimos codicia en nuestro corazón. ¿Cómo debemos de orar? 1, 2 y 3. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios, a tus grandezas, a tus proezas, a tus milagros, pero no me dejes inclinarme a la avaricia. Esto es una oración de un hombre que quiere cambios, de una mujer que quiere cambios en su corazón. Déjeme terminar en esta mañana con un segundo punto. La sabiduría clama en las calles. Nos falta sabiduría, nos falta entendimiento, nos falta inteligencia. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la Biblia nos dice en el libro de Proverbios capítulo 1 que la sabiduría grita por las calles. No está metida en una librería donde usted en silencio la pueda leer. No está en lugares privados donde nadie la pueda escuchar, sino que Dios ha decidido que la sabiduría esté en lugares altos donde usted la pueda ver, esté gritando por las plazas donde usted la pueda escuchar. La sabiduría anda por todos lugares mostrándonos que debemos de temer el nombre del Señor. El segundo punto es, la sabiduría clama en las calles. Es que la sabiduría es como una profetisa. La sabiduría me está diciendo, hey, si haces esto, vas a ser guardado, vas a ser protegido. Pero si decides desobedecer, entonces te va a pasar en consecuencia natural toda esta serie de acontecimientos. Pero nosotros despreciamos la sabiduría del Señor. Nosotros la rechazamos porque nos hemos creído más sabios que Dios. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y me encantan esos dos versículos porque si usted los lee bien, el primer versículo habla de una sabiduría que recrea su corazón, que le da alegría cuando la sabiduría le dice, hey, si me escuchas y me pones atención y practicas lo que yo te enseño, te va a ir bien. Pero el segundo versículo menciona la sabiduría con un poco de tristeza. Te lo dije, que por ahí no era. Te lo dije. Hace poco escuché en un documental la historia de un hijo necio, que el papá le decía, hijo, usted es muy perezoso, hermano, váyase a trabajar. Usted no ve cómo trabajo yo, váyase a trabajar. Y el hijo lleno de soberbia le dijo, papá, ¿sabe qué? Un día me voy a conseguir una mujer que me lleve a vivir gratininis. Me va a pagar apartamento, me va a pagar salud y me va a dar de todo. Y esas palabras se cumplieron. Un día se metió con una mujer casada, esposa de un cirujano en la costa atlántica, famoso, y se enamoraron tanto ellos dos que decidieron mandarlo a matar a él. Después de años encontraron a los culpables, ella, la esposa del cirujano, y él, el chofer del carro de ella. Y entrevistan de nuevo al papá, y el papá recordó las palabras de su hijo. Hoy no está pagando renta. Esa mujer lo llevó a la cárcel donde no paga renta. Hoy tiene salud en la cárcel. Mire dónde termina un necio que no escucha las direcciones de su padre. Terminó donde se lo propuso su corazón. Despreciamos la sabiduría y el entendimiento. Mire lo que dice Proverbios capítulo 1, versos 20 y 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. 21. Clama en los principales lugares de reunión.
en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice que sus razones. Sus razones. Y para que usted entienda mejor esto, hablemos de aquellos que desprecian el corazón de Dios y la sabiduría de Dios. Tal vez usted y yo calificamos allí. Versículos del 22 al 24 nos hablan de tres tipos de personas que son necias, que son insensatas, que no escuchan el consejo de Dios. Y mira lo que empieza Dios diciendo: ¿hasta cuándo, oh simples? La primera persona le está hablando a los simples de corazón. ¿Quién es un simple? Aquel que todo lo cree. Aquel que cree que es fácil las cosas. Aquel que le pintan pajaritos y se los come vivos. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿A qué me lleva la sabiduría? A no ser una persona simple, a discernir las acciones de los demás, a discernir negocios, a discernir conversaciones, a discernir personas. ¿Es usted una persona simple o tiene hijos simples? Que todos se lo creen. Que un compañerito le dice algo y se lo cree. ¿Hasta cuándo simple amaréis la simpleza? Una, y viene la segunda persona. Y los burladores desearán el burlar. Mire que una persona necia tiene todos estos calificativos. Es simple, es un burlador y es un insensato. ¿Tiene usted hijos que se burlan de Dios? Sí, sí que los tenemos. Hijos que por cualquier cosa no vienen a un culto. Hijos que por cualquier cosa deciden no hablarle a otra persona. ¿Tiene hijos burladores? Hijos que todavía a la altura de hoy se preguntan: ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios existe? ¿Y por qué me pasó esto? Son un poco descarados. Porque tomaron malas decisiones. Porque hemos habido padres que les hemos enseñado cordura a nuestros hijos, pero hemos tenido hijos que han tomado malas decisiones. ¿Dónde va a poner su corazón? ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Versículo que sigue, 23. Por favor, 23. Volveos, mire la invitación de Dios. Usted ha sido necio, yo he sido necio. Usted como hijo ha sido necio, pero mire la misericordia de Dios. Volveos a mi reprensión. Y si usted se vuelve y le pide a Dios sabiduría y se arrepiente de su insensatez, de su simpleza, de su necedad, dice: yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Versículo 24, mire lo que dice: por cuanto llamé. ¿Y qué pasó? Extendí mi mano y no hubo quien la atendiese. Hemos sido presumidos, hemos sido orgullosos y soberbios. Dios nos ha colocado la sabiduría en su palabra y la hemos detestado. Hemos sido personas tan independientes de Dios que hemos fracasado. Yo he sido un fracasado. Vine fracasado a los pies de Cristo. Y solamente por su gracia y por su misericordia puedo decir que hoy tengo un hogar. Puedo decir que dependo de Él tremendamente. ¿Reconoce su necedad? ¿Sabe hacia dónde va usted? ¿Está haciendo la voluntad de Dios o la está arruinando? La está arruinando. Ellos han decidido aborrecer la ciencia de Dios. Ellos han decidido estar lejos de Dios. Y Dios nos dice: volveos a mi reprensión. Pero ¿cuál ha sido la respuesta nuestra? Mire lo que dice el versículo 24 y 25. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Versículo 25. Y mire lo que viene: sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Nos duele cuando Dios nos trata. Señor, ¿dónde estás? Mira mi economía. Señor, ¿dónde estás? Mira mi hogar. Señor, ¿dónde estás? Mira mis hijos. Nos duele la reprensión de Dios en nuestro corazón. Pero nunca reconocemos que nosotros somos pecadores
Nunca reconocemos que los verdaderos culpables de nuestro fracaso somos nosotros mismos. Por eso el cielo es maravilloso. Cuando un pecador se arrima y le dice: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué dice la palabra? Que los cielos se abren en misericordia y que hay perdón de pecados y que se vuelven las personas una nueva criatura cuando reconoce que son pecadores y que están lejos de Dios. ¿Cuál ha sido la respuesta que le has dado a la sabiduría de Dios? ¿Cuál ha sido la respuesta? Porque si no le has dado una respuesta correcta, mira lo que viene. Él te está haciendo una invitación: volveos a mi reprensión y yo derramaré de mi espíritu. Si usted quiere, yo quiero, le está diciendo el Señor. Pero mire lo que dice el versículo 26 al 32, que yo quisiera que usted lo leyera con inteligencia y con sabiduría. Si usted no se vuelve al Señor, si usted hoy no pide sabiduría del cielo, si usted hoy no decide ser un hombre inteligente y apartarse de sus malos caminos, mire lo que dice Dios. Y a Dios le importa un pepino, que usted lo mire injusto. No, es que usted no va a juzgar a Dios. Dios lo va a juzgar a usted. Así nos duela, mis hermanos. Mire lo que dice Dios a los que desprecian la sabiduría de Dios. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Versículo que sigue. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Tremendo. Si usted lo lee hasta el 32, a usted le debe de dar temor en su corazón. Yo también me reiré de vuestra calamidad. Y cuando viniera ella como un torbellino, a mí no me hallarán. Cuando me busquen y me clamen, no me encontrarán. ¿Por qué? Porque les puse la sabiduría por delante. Hoy están ustedes en esta iglesia y Dios les está hablando de la sabiduría para que cuando venga el torbellino de las pruebas, ustedes no digan: culpables Dios, sino que ustedes digan: Señor, te estás riendo de mi calamidad porque no escuché tu sabiduría. Pero miró cómo terminó el versículo 32. Qué misericordia tan grande y qué amor tan grande. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que me oyere, y yo matándome todos los días por un día porque mi trabajo produzca más, eso está bien, pero con temor del Señor. El que me oyere, si miran por donde están los mandamientos, por encima de la obra de mis manos, por encima de lo que yo quiera buscar, están los mandamientos del Señor. ¿Qué promete Él? Paz a aquel que le obedece. ¿Qué promete Él? Protección a aquel que está con Él. ¿Qué promete el Señor? Que Él no mentirá y cumplirá su palabra. Yo, mi hermano, yo de usted memorizaría este versículo y aceptaría la sabiduría de Dios. ¿Se acuerda cómo arrancamos con Proverbios? ¿Por qué andará ciego con la mujer ajena? ¿Cuántos aquí están andando con la mujer ajena? ¿O cuántas mujeres están andando con el hombre ajeno? Pastor, yo no he tenido ninguna cita, pero en tu mente sí la has tenido. Y si la has tenido en tu mente, ¿qué te dice la Biblia? ¿Por qué andarás ciego con la mujer ajena? Y terminó de leer: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. No se pierde Dios un detalle de mi vida.
Es el mejor inspector que existe, el mejor seguidor de pruebas que hay. Le dicen el sabueso de los cielos. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Retenido será por las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección. Se puede colocar de pie, mi hermano querido.